presencia da vida a mi ser, y en ti ahora yo puedo ver. Tu presencia me da fuerza, soy Señor. Tu presencia da vida a mi ser, y en ti ahora yo puedo ver. Tu presencia me da fuerza, soy Señor. Siempre
Vamos a comenzar. Recuerde que lo que vamos a estar cubriendo en esta noche, ¿verdad? Porque si cogemos la Biblia completa, es el Nuevo Testamento. ¿Okay? Esto es lo que vamos a cubrir, el Nuevo Testamento. Vamos a estar cubriendo lo demás, porque si después va a cubrir lo demás, el Viejo Testamento ahí sí que nos coge una o dos clases. El Nuevo Testamento es un poquito más, ¿verdad? Más livianito para poderlo cubrir en una sola estudio. Así que vamos a comenzar con el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el producto de un proceso de discernimiento de las iglesias entre los siglos 2 y 4. ¿Okay? Digo entre los siglos 2 y 4 porque el siglo 1 fue el siglo cuando estaba Jesús. Jesús nació en el siglo 1. De hecho, hay que comenzar a contar el calendario nuestro, ¿verdad? Cuando Él nace en el siglo 1, crece, se desarrolla su ministerio, muere durante prácticamente la tercera parte de ese siglo primero. Y el restante de ese siglo primero es como se estaban formando las bases. Prácticamente no hay, dentro de la Biblia que tenemos, no hay un documento que sea previo a Jesús, aparte de lo que es el Antiguo Testamento, obviamente. Obviamente todo se comenzó a escribir una vez que Jesús muere y los discípulos van quedando. En este proceso de discernimiento, ¿verdad? Para saber qué libros iban a estar componiendo el Nuevo Testamento, hubo sus dudas sobre algunos de estos libros. No fue tan sencillo como le dije al principio, de simplemente sentarse en una mesa y estos son los libros, esto es lo que va a ser la Biblia. No, eso no fue tan sencillo. Hubo muchas dudas en cuanto a qué libros pueden entrar dentro de ese listado de libros que es conocido como el canon. Cuando se habla del canon, es el libro, es el grupo de libros, el listado de libros que componen una selección en específica para componer ese todo que nosotros llamamos Nuevo Testamento. Y en que algunos entraron por su propio peso. Hay algunos libros, ¿verdad?, del Nuevo Testamento que simplemente proponemos y mira, ahí no hubo discusión. Hubo uno que solitos por su peso cayeron. Dijeron, mira, este libro, sí, se acabó. O sea, no hubo. Pero hubo otros que el peregrinaje fue bastante largo para ponerse de acuerdo si entraban o no entraban, si iban a ser parte o no iban a ser parte, ¿ok? Los cristianos de esos 3 siglos que estamos hablando meditaron profundamente sobre qué libros y cuáles criterios determinarían el que tenía que tener un libro para que fuera parte de la Sagrada Escritura, ¿ok? Fue un proceso bien largo y bien tedioso. Vamos a tratar de ir siglo por siglo, de forma general, para que usted pueda ir viendo lo que sucedió, lo que aconteció, para que usted disfrute de esa Biblia que usted tiene en su mano, específicamente el Nuevo Testamento, que es lo que estamos estudiando en esta noche. En el siglo primero, perdón, ya, está bien, no te apures, empezaste en voz alta, está bien. En el siglo primero, entre los años 30 y 50, todos los años que voy a decir es después de Cristo. Obviamente, estamos en el Nuevo Testamento, para no repetir lo mismo, todos los años que voy a estar mencionando son después de Cristo. ¿Okay? Entre los años 30 y 50 pasaron las cosas que fueron sentando la base de esa escritura que tenemos del Nuevo Testamento. Primero, Pablo es llamado. El personaje de Pablo para el Nuevo Testamento es sumamente importante. Y su llamado, obviamente, que con lo que comienza todo, es sumamente importante porque Pablo es el escritor por referencia del Nuevo Testamento. Sí hay otros autores, pero si usted cuenta los libros, Pablo prácticamente acaparó todo. Así que el apóstol Pablo tiene una presencia bien grande dentro de lo que es el Nuevo Testamento. ¿Ok? Entre ese mismo range de años, entre el 30 y 50, comienzan las tradiciones orales sobre Jesús. Me voy a explicarle esto. No es que Jesús muere y la gente comenzó a escribir. Antes de nadie escribir ni siquiera una letra, lo que comenzaron fueron las tradiciones orales. Había gente que o había sido testigo de lo que pasó con Jesús, o personas que simplemente conocían a alguien cerca y conocían algunas de las historias sobre Jesús y comenzaron a compartirlas de forma oral, comenzaron a contar historias sin nada escrito. Y gran parte de esas historias orales que se contaban, ¿verdad? Como quien narra un cuento, fueron los que fueron sentando las bases para que después otras personas se sentaran a escribir. ¿Okay? O sea, cuando
usted ve un escrito del Nuevo Testamento, hubo un montón de gente hablando y contando de forma verbal mucho antes de que hubiese una letra. Claro, al ser de forma verbal, pues no tenemos la constancia, pero sí a través de muchos investigadores a lo largo de la historia y verificando diferentes documentos que se hace referencia a esas historias que se contaban, se tiene una idea de qué historias eran de las que se hablaban. Porque, por ejemplo, había historias de milagros. Había gente que simplemente contaba historias sobre los milagros que Jesús realizaba y se concentraba en eso. ¿Okay? Había también historia de la pasión, que era gente que se concentró en qué fue lo que le pasó a Jesucristo cuando fue crucificado. Había también dichos sapiensales de Jesús, de esas historias que Jesús decía con tanta sabiduría. Hay gente que se las grabó, se las aprendió y las comunicaba, las repetía también. Habían dichos proféticos, ¿verdad? Y eso no amerita mucha explicación en cuanto a profecías que el mismo Jesús compartió en su tiempo, leyendas, parábolas, olvídese, parábolas había un montón, ¿verdad? Porque Jesús utilizaba mucho las parábolas. Pero si usted se fija y usted piensa, por ejemplo, en un evangelio, el evangelio de Marcos, que ya lo estudiamos, el de Mateo, pero especialmente quizás el de Marcos, usted va a encontrar que hay muchas parábolas. Posiblemente parte de esas parábolas vienen de esa tradición oral. Posiblemente, ¿ok? Entre los años 50 y 60, estamos todavía en el siglo I, se escriben las conocidas como las cartas auténticas de Pablo en el siguiente orden. Y ahí explico lo que son las cartas auténticas, ¿ok? Que son Primera de Tesalonicenses, Filipenses, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Filemón y Romanos. ¿Ok? Eso es entre el año 50 y 60, esas cartas comenzaron a escribirse. O sea, estamos hablando ya de entre 20 o 25 años ya después que Jesús murió, es que comenzó a escribirse. Ya habían pasado 2 décadas prácticamente y un poquito más. Quizás hasta 3, antes de comenzar a escribir algo. ¿Por qué esto es importante? Porque significa que el que comenzó a escribir dependía, si vivió en el momento, dependía de lo que quizás esas historias que contaba, que la gente estaba contando de forma oral. Y 20 años después, aunque Gardel diga que 20 años no son nada, 20 años son un montón. 20 años después, usted guardar una buena memoria no es tan sencillo. A mí a veces me preguntan qué pasó el mes pasado y yo tengo que hacer fuerza. Yo tengo que hacer fuerza para acordarme lo que yo hice el mes pasado. O sea, así que imagínense tratar de plasmar de forma escrita algo que pasó hace 20, 25 años. ¿Ok? Es muy complicado. ¿Ok? ¿Por qué se le llama cartas auténticas? Y ahí lo vamos a entender en una tabla que tenemos más adelante. Aunque para nosotros muchas veces como creyentes, como cristianos, hemos crecido en la iglesia pensando que el evangelio de Mateo lo escribió Mateo, que el evangelio de Juan lo escribió Juan, que las cartas de Pablo las escribió Pablo. La realidad, y hay estudios que concuerdan eso, que hay algunas cartas, especialmente las de Pablo, que no necesariamente las escribió él personalmente. Por muchas razones, cuestiones de estilo, de género, un montón de cosas, ¿verdad? Que eso sería otro estudio de cómo se llega a esa conclusión. Pero hay una cantidad de cartas, y ya las vamos a mencionar, que posiblemente no las escribió directamente Pablo, pero casi seguro las escribieron algunos de los discípulos de Pablo. Según Jesús tenía sus discípulos, los apóstoles tenían sus discípulos. Pablo tenía una cantidad de discípulos que andaban con él o que él se sentaba con ellos a enseñarles. Pedro también los tenía. Además de las iglesias, ¿verdad? Que fundaron, que esa es otra cosa. Pero discípulos que iban aprendiendo, Pablo tenía una cantidad de discípulos. Y esos discípulos, obviamente, al terminar, siguieron escribiendo. Dice, pero ¿será que querían sustituir a Pablo? No necesariamente. Es que a través de las cartas que se le daba seguimiento a las iglesias, especialmente las que Pablo fundaba, se daba orientación en cuanto a diferentes situaciones y sus discípulos tuvieron que seguir haciendo la tarea aun cuando Pablo falleció. Y cuando Pablo falleció, todo el mundo se enteró. O sea, Pablo fue, y ahí vamos a hablar de eso, o sea, fue ejecutado de forma pública. O sea, que no fue que se murió y nadie se enteró. De hecho, es uno de los elementos que se tiene, porque se tiene clara la fecha cuando él fue muerto.
Por lo tanto, cuando se llegan algunos escritos que haciendo investigación se damos cuenta que son de fechas posteriores, pues obviamente Pablo no las escribió, ya estaba muerto, ¿ok? Fueron sus discípulos, ¿ok? A estas cartas que sí, no hay duda alguna. Y déjenme aclarar también esto. Recuerden que no tenemos todos los elementos, ninguno de nosotros estuvo allí. Por lo tanto, todo depende de investigaciones. Y en esas investigaciones, pues llegan a conclusiones. Pueden haber equivocaciones. Pero hay que llegar a algún tipo de conclusión. Y de acuerdo a esas conclusiones que se han llegado, por lo menos esta que acabo de mencionar, primera de Tesalonicenses, Filipenses, primera de Corintios, segunda de Corintios, Gálatas, Filemón y Romanos, esa no hay duda, esa las escribió Pablo, punto. Ahí no hay duda ninguna, todo hay un consenso, puede haber alguien, ¿verdad?, que no esté de acuerdo, pero es una minoría. La inmensa mayoría está de acuerdo en que esas cartas son escritas por Pablo, ¿ok? Y como dije hace un momento, todo esto ocurre 20 o 25 años después de que ya Jesús había muerto. Lo que significa, y yo sé que usted lo sabe, que el ministerio de Pablo fue posterior al ministerio de Jesús. A diferencia de Pedro, a diferencia de Juan, que andaban con Jesús. Pablo nunca caminó con Jesús, ¿verdad? Y me gusta siempre decir esto porque aunque la mayoría lo sepa, no sabe, ¿verdad?, quién está escuchando en un momento dado, especialmente la grabación, y es bueno siempre aclararlo. Pablo nunca caminó directamente con Jesús, ¿ok? Entre el año 60 y 70, está muy claro, suceden dos acontecimientos que son importantes y especialmente para lo que acabo de explicar ahora mismo. En el año 62, Santiago es ejecutado. Santiago era el líder de la iglesia en Jerusalén cuando Jesús murió. No era Pedro, ¿verdad? Que siempre pensamos, ¿verdad?, que pues, no, el jefe, está claro en las escrituras, el que mandaba allí en Jerusalén era Santiago. Y Santiago era uno de los hermanos de Jesús. Eso está claro. También hay un consenso sobre eso. Era uno de los hermanos de Jesús, de los hermanos que Jesús ya tenía, que también está claro y están mencionados directamente en la Biblia. O sea, no es cuestión de especulación, están mencionados. Santiago, que tiene sentido, que Santiago se le puede decir, pero ¿por qué Santiago? Si, ¿verdad? Si Pedro era el que más, ¿verdad? O quizá, qué sé yo, o Juan podía ser, ¿verdad?, que era lo que tenía más presencia cuando leemos las escrituras. Santiago como que no lo mencionan mucho. Santiago, primero que nada, era hermano de Jesús. Recuerden que para ese tiempo, quien sustituía a un líder desde la perspectiva de rey, y Jesús era sacerdote y era rey. Cuando digo sacerdote, era líder espiritual, pero también era el líder que ellos pensaban que iba a ser el líder político, que a fin de cuentas no lo fue, ¿verdad?, porque fue otra cosa. Pero cuando Jesús muere, lo lógico es que alguien de la misma línea sanguínea sea quien lo sustituye. Por lo tanto, se escoge a Santiago. ¿Ok? Eso en el año 62. En el año 67, Pablo y Pedro son ejecutados en Roma. Eso está claro, documentado. Por lo tanto, lo que se escribió después del 67, diga lo que diga, no es Pedro ni es Pablo. Punto. No es. ¿Ok? Son algunos de sus discípulos que seguían la escuela. Y cuando digo la escuela, también es importante explicar esto. Aunque todos eran cristianos, pasa lo mismo que en nuestro tiempo. Habían diferentes escuelas. Pedro y Pablo, sí, ¿verdad?, eran compañeros líderes, pero Pedro tenía su modo de visualizar y de ver las cosas y Pablo tenía su forma. Y la tenían tan clara de forma de ver que hasta peleaban entre ellos mismos. Está ahí documentado en la Biblia ¿verdad?, que discutían y peleaban a todo lo que da. Porque creían en Jesús, pero tenían visiones diferentes en cuanto a, por ejemplo, cómo se iba a llevar el evangelio. Pablo tenía la filosofía o tenía, ¿verdad?, la idea en su mente de que había que ir a alcanzar a los gentiles rápido, sin pensarlo. Pedro, sí, pero con calma. Hay que primero bregar con los de la casa, primero. Que no sé, porque, ¿verdad?, quien primero le predicó a unos gentiles fue Pedro. Y está también documentado. Cuando recibió el Espíritu Santo, era que fue a visitar a aquella familia y todo el mundo. Pedro fue el primero. Pero sin embargo, quien le dio énfasis a seguir haciéndolo con los gentiles fue Pablo. Entonces, cuando en Jerusalén querían poner en su sitio a Pablo, pues Pedro se iba con Jerusalén, ¿verdad? No, porque tenían su misma línea de pensamiento. Y por eso discutían mucho, ¿ok? Así que entre el año 60 y 70, estos líderes, tanto el líder religioso, y déjame explicar esto, cuando decimos el líder religioso, Santiago era el líder religioso
desde la perspectiva de que tenían todos la convicción de que Jesús era el Mesías y de que Jesús había resucitado. Pero hasta este entonces todavía todos se seguían considerando judíos. O sea, el cristianismo no había nacido todavía, estaba la semilla. Ellos seguían asistiendo a la sinagoga, seguían asistiendo. O sea, no es que era una religión nueva, era un movimiento dentro de la misma religión judía. Y más adelante vamos a hablar en qué momento es que sí, de forma oficial comienza, porque los expulsan de la sinagoga. Y un momento que los judíos dicen, no, aquí no caben. Entonces, obviamente, pues ahí nace el cristianismo, pues entonces comienzan a reunirse de otra manera. ¿Ok? Pero hasta ese entonces, Santiago, Pablo, Pedro seguían. De hecho, cuando Pablo, y ustedes verificaron la Biblia, cuando Pablo iba en los viajes misioneros y llegaba a un pueblo, una ciudad, donde estaba era la sinagoga a predicar. Digo, hubo una que después que estaba predicando lo botaron de allí y él se fue con el que era líder y se montaron un kiosco en la casa de él, allá. Foto revuelo. Pero seguían siendo judíos hasta ese punto. ¿Ok? Esta tablita, yo sé que está chiquita, pero yo traté de agrandarla lo más posible. Así que déjenme ver cómo yo puedo, ¿verdad? Explicarla. Si usted se fija, en la columna están los años entre el 30 y el 50, entre el 50 y el 60, el 60 y 70, hasta que llegamos al 120. Eso cubre prácticamente el primer siglo y un poco del segundo siglo. Y es importante porque algunas cosas ya las he mencionado, pero esto nos da una idea de lo que estaba pasando, que es importante entenderlo para saber cómo se desarrollan los escritos. ¿Ok? Hasta este entonces, recordemos, aparte de las cartas de Pablo que acabamos de mencionar, todo era una tradición oral, todo era hablado, con la excepción de las cartas de Pablo que mencionamos hace un momento, que eran las auténticas. ¿Ok? Algunas cosas las voy a repetir, pero es para ponerlas en contexto, en orden cronológico. Entre el año 30 y 50, Pablo es llamado, eso ya lo dijimos. En ese mismo range de tiempo, comienzan las tradiciones orales, que ya también las mencionamos, ¿verdad? Las historias que comienzan a hablarse sin todavía ser de forma escrita. Ya entre el año 50 y 60 se inscriben las conocidas cartas auténticas, también las mencionamos ahorita, que son las de Pablo, que ya mencionamos los nombres. ¿Okay? Todo esto hasta ahora estamos a 20 o 25 años luego de la muerte de Jesús. Estamos relativamente cerca, no hemos salido de un siglo todavía de la muerte de Jesús. ¿Ok? Entre el año 60 y 70, Santiago es ejecutado, ya lo dijimos. Pablo y Pedro también son ejecutados, también lo mencionamos. Entre el 70 y el 80 se escribe el Evangelio de Marcos, primer evangelio. Entre el 70 y el 80, importante, la inmensa mayoría, hay quienes piensan que no, pero la inmensa mayoría dice que fue más después del 70, o sea, más tirando 72, 73, quizás no tanto al 80, entre el 70 y el 80. ¿Por qué? Porque en el año 70 Jerusalén es destruida. Y algunas cosas de las que escribe Marcos en su evangelio, se tiene la idea de que él las escribió sabiendo que el templo había sido destruido. ¿Ok? Que él las cuenta no desde la perspectiva profética, él las cuenta porque él sabe referencia de que ya está destruido. ¿Ok? Así que en ese año 70 al 80, en ese range de tiempo, se escribe el evangelio de Marcos, pero también a la misma vez que se escribe el evangelio de Marcos, hay otro escrito que se le llama la fuente Q. La fuente Q. Se le llama así porque se le puso ese nombre simplemente, ¿verdad? La Q viene de un nombre que es francés, no me pida que lo pronuncie porque voy a decir un disparate, por eso es que viene la Q, pero son otro escrito, esa fuente Q es otro escrito sobre la vida de Jesús. Es otro escrito sobre la vida de Jesús. Así que cuando el evangelio de Marcos estaba, también estaba este escrito llamado la fuente Q. Dime, ¿ibas a decir algo? Va a ser una excepción, pero no, dilo, porque después se te va a olvidar. La fuente Q era otro escrito, que ahí me voy a explicar por qué, se sabe, que existía más o menos a la misma vez que existía el evangelio de Marcos. Era otro escrito sobre la vida de Jesús. El documento no es que decía fuente Q, este nombre se le pone acá cuando se descubre, ¿verdad? La existencia no física nunca se recuperó físicamente. Es por una deducción que ya mismo voy a explicarles a ustedes cómo es la deducción, que se llega a la conclusión que ese escrito existía. ¿Ok? Estaba escrito, al igual que estaba el de Marcos. ¿Ok?
Déjeme explicarlo para aprovechar la hora, porque es que después me envuelvo con lo demás y después no lo explique y me queda en la conciencia que no lo explique. ¿Okay? Y creo que lo expliqué cuando cubrimos el Evangelio de Marcos. Cuando usted busca el Evangelio de Mateo y usted busca el Evangelio de Lucas, usted va a encontrar que hay cosas que están en esos evangelios que están en Marcos. Y muchas veces está escrito casi literal en ocasiones. Marcos obviamente se escribió primero, de eso no hay duda. Por lo tanto, se llega a la conclusión de que cuando Mateo y Marcos están escribiendo esas partes del evangelio de ellos, tienen a Marcos en la mano. Porque a veces no es que se parece, a veces se nota que es un copy-paste, punto, está. Hay algunos que quizás le cambian algunas palabras, pero hay algunos que son igual prácticamente. Que no es nada malo. O sea, Mateo va a escribir, tengo un buen libro en la mano, como yo cuando voy a estudiar tengo un buen libro, pues yo lo uso de referencia. O sea, no es nada malo. Pues Mateo y Lucas usaron a Marcos como referencia. Claro, ellos dan otro énfasis a los evangelios cuando lo escriben, pues tienen otra intención, tienen otro público al que le van a escribir. Pero usan a Marcos como referencia. Así que todo lo que vemos en Mateo y en Lucas, que está repetido de Marcos, entendemos que Mateo y Lucas tenían a Marcos en la mano cuando escribieron. Hay otras cosas que tiene Mateo y que tiene Lucas que se escribió más o menos a la misma vez y no vamos a cubrirlo, más o menos cerca. O sea, es muy difícil, porque no es como ahora que usted publica un libro y ya está en internet. Es muy difícil que usted escriba un libro hoy, hablando en el tiempo bíblico, que usted escriba un escrito hoy y que otra persona ya tenga la referencia, porque no hay imprenta, simplemente se escribía y a quien se destinataba que lo leía. Así que, siendo Mateo y Lucas muy cercanos, al encontrar cosas en común entre Mateo y Lucas, se llega a la conclusión, y algunas cosas están escritas casi de la misma manera, que ellos también, al igual que tenían a Marcos, tenían otra referencia. ¿Okay? Eso es un análisis muy profundo que se hace literario. ¿Verdad? No me pida que se lo haga porque eso es muy profundo. No se hace solamente para la Biblia, se hace para cualquier tipo de escrito. Pero se sabe que había otro escrito, al cual le llaman Q, que tanto Mateo como Lucas lo tienen en la mano. En otras palabras, cuando Mateo y Lucas se escriben, tienen a Marcos en la mano y tienen a Q. Tienen dos referencias. Así que si vemos que está hablando lo mismo Mateo y Lucas, es que tienen a Q en la mano. Si vemos que están hablando Mateo y Lucas lo mismo y está en Marcos, es que tienen a Marcos en la mano. Hay veces que simplemente solamente Marcos menciona algo, pero Lucas no lo toca. Hay partes que usted la cuenta en Marcos y en Lucas y no le cuenta en Mateo, porque Mateo pues, no escribió de eso, porque dentro de lo que él quería escribir no le interesaba ese escrito. De acuerdo al propósito con el que estaba escribiendo para los destinatarios que él estaba escribiendo. ¿Ok? Ahora, usted va a encontrar en Mateo cosas que no están ni en Marcos y cosas que no están ni en Lucas. Significa que eso sí es totalmente de Mateo. Hay cosas que tiene Mateo que no están en Lucas. Si usted tiene una Biblia Reina Valera que muchas veces tiene los títulos, que usted busca un pasaje y dice, está en Marcos y dice la referencia de Mateo donde usted busca. Usted tiene Biblia así, dice la cita. Y usted dice, pues mira, esta historia está. Y usted se va a fijar que muchas veces en los evangelios hay algunos que no tienen nada escrito. Es que eso es de ese escritor nada más. Ni lo tiene Mateo, ni lo tiene Lucas, porque es de Marcos, o simplemente lo tiene Mateo y no lo tiene Lucas. Hay unas partes que se sabe que simplemente es de Mateo o de Lucas. ¿Ok? Juan es otra cosa. Juan se escribió mucho después, y eso lo vamos a tocar, ¿verdad? También en el orden que vamos cogiendo, pero Juan es otra cosa. Por eso es que no está dentro de los evangelios sinópticos, es otra cosa diferente. Pero siempre que usted recuerde, Marcos se escribe primero. Cuando Marcos se escribe primero, en ese mismo tiempo había otro escrito, que es la fuente Q. Cuando Mateo escribe y Lucas escriben con Mateo, con Marcos y con la fuente Q en la mano. Y en ocasiones escribieron cosas por su cuenta, no tienen que ver. Por ejemplo, Marcos no habla del nacimiento. Y Mateo sí. Pues entonces, pastor, pues si Mateo habla del nacimiento y Marcos no habla, pues no usa a Marcos. Pero Lucas también habló del nacimiento. Sí, pero cuando usted busca el nacimiento en Lucas, la historia es totalmente diferente que en Mateo. Fíjese, vaya a buscarlo para que usted vea. Es diferente. Es más, igual detalle para que se vaya con curiosidad. Cojas el nacimiento de Jesús en Mateo y en Lucas y va a ver que son cosas diferentes. Los ángeles hablan diferentes. A uno le habla María, a otro le habla José. Claro, nosotros que lo vemos ahora sabemos que le habló a los dos. Pero los dos no dicen la referencia. Solamente uno dice la parte de José y solamente uno dice la parte de... Aunque son de nacimiento, son historias diferentes.
Por lo tanto, son escritos de cada uno de ellos originales. ¿Ok? Seguimos. Y dice la excepción, ¿verdad? Para parar, porque si no, después explicar todo es complicado. ¿Ok? Eso entre el 70 y el 80. Se escriben también entre el 70 y el 80 las conocidas como las cartas seudónimas de Pablo, en el siguiente orden. Estas son, dice seudónimas, que como dije ahorita, que se entiende que no fueron escritas directamente por Pablo. Importante, esto no le quita autoridad. Esto no las hace menos importantes. La autoridad de la Biblia no está en el autor que escribió con puño y letra. La autoridad de la Biblia está en que el que revela es Dios. O sea que si usted me dice que la carta no sirve porque no la escribió Pablo, pues tenemos problemas, porque Pablo no es lo importante. Pablo es un instrumento, un buen siervo de Dios, un hombre que dio su vida por el Evangelio, pero el importante es Jesús. O sea, si usted le quita autoridad a algo porque no está Pablo, pues tenemos problemas. Porque Pablo es un siervo como usted y como yo. ¿Ok? Estas cartas son Segunda de Tesalonicenses y Colosenses. ¿Ok? Entre el 80 y el 90 se escriben las conocidas como las cartas seudónimas de Pablo, pero esta es otra adicional, ya, ¿verdad? Un poco tiempo después, entre el 80 y el 90, que es la de Efesios. Eso se escribe posterior a la Segunda de Tesalonicenses y a la de Colosenses. ¿Ok? Se escribe también entre el 80 y el 90 Hebreos. Mire, Hebreos, y ya me meto, vamos a poner sobre eso, Hebreos fue una pelea. Hebreos no lo querían meter en el canon. Eso fue una pelea. Eso fue una discusión para meter a Hebreos ahí. Y ya mismito, ¿verdad? Vamos a quizás explicar un poquito más, ¿ok? También entre el 81 y el 90 se escribe, la de Efesios ya lo mencioné, se escribe el Evangelio de Mateo. Y se escribe la carta de Santiago. Eso entre el 80 y el 90. Entre el 90 y el 100, lo mencioné ahorita, entre el 90 y el 100, los judeocristianos, los judíos que se habían vuelto al cristianismo, ¿verdad? Que seguían a Jesús, eran judíos que seguían a Jesús. ¿Okay? Son expulsados de la sinagoga. Entre el 90 y el 100, ahí nace el cristianismo. Porque ya no pueden entrar a la sinagoga, ya ellos tienen que comenzar a desarrollarse dentro de su propia religión, porque los judíos no lo quieren. ¿Por qué los judíos no los expulsan de la sinagoga? Bueno, en parte por la cuestión de Jesús, que no lo aceptaban. Pero el problema también es que, recuerde que para ese momento, el imperio tenía problemas con los hebreos, con los judíos. Y los judíos decían que los revoltosos eran los cristianos. Digo, si fuera en nuestro tiempo diría que tienen razón, pero eso es otra cosa que estamos hablando, ¿verdad? Los revoltosos. Y por lo tanto, ellos querían echarle la culpa de todo lo que estaba pasando a los cristianos para que el imperio, el emperador, dejara a los judíos tranquilos. Y como ¿verdad? Decimos que no tenemos que ver nada con ellos, pues los botamos de la ciudad, aquí que no entren. Que el imperio bregue con ellos. Que recuerden que toda esta parte, ¿verdad? Que estamos hablando de Israel y Galilea y todo eso, está bajo el imperio romano en ese momento. ¿Ok? En ese mismo espacio de tiempo, entre el 90 y el 100, se escribe la carta de Judas, se escribe el Evangelio de Juan y se escribe el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis también fue un lío para meterlo en el canon. Además, ese tuvo más pelea que Hebreo. Y ya vamos a explicar también por qué. Eso fue el último que entró. Es el último porque está al final, por la cuestión, ¿verdad?, de la lógica. Pero fue el último porque fue el último a entrar también. No lo querían meter y ya vamos a explicar por qué. ¿Ok? Se escribe Primera de Pedro y se escribe el libro de Hechos. Hechos no tuvo problema. Todo el mundo dijo, Hechos, póngalo ahí. Dalo por hecho, ponlo ahí. Y nadie discutió por el libro de Hechos. Todo el mundo estaba contento porque ese libro fuera parte del canon. ¿Ok? Entre el 100 y el 120 se escriben las conocidas como las cartas pastorales de Pablo. O sea, ¿verdad? Que es primera y segunda de Timoteo y Tito. Son las cartas pastorales. Ya para prácticamente entre el 100 y el 120. Y también se escriben las cartas juaninas, que son primera, segunda y tercera de Juan. Se escriben. Viste que ya pasé al final. Y también ahí se escribe segunda de Pedro. ¿Okay? Lo puse de esta forma tabulada para cogerlo rápido. Porque si lo cojo página por página nos amanecemos. Y con todo eso me tomó un ratito. ¿Ok? Ok. Los primeros libros reconocidos como escritura. Los primeros libros que se pusieron de acuerdo para reconocerlo como parte de las escrituras sagradas fueron las cartas paulinas. Fue lo primero. Los evangelios están primero, pero los evangelios llegaron después. Claro, hay algunos
cartas que se escribieron después, ya lo vimos en la tabla que vimos hace un momento, hay algunas cartas que se escribieron después de algunos de los evangelios, como el de Marcos, por ejemplo. Pero para efectos de reconocer su autoridad, las cartas fueron las primeras. Las cartas. Déjame explicar esto porque es importante. Pablo, cuando escribió una carta a una iglesia, era para esa iglesia. O sea, no es que yo escribí esta carta para que, qué sé yo, en el 2023, allá en la iglesia Cupey, ¿verdad? Sepa que Pablo no tenía eso en la mente. Dios lo podía tener, pero Pablo estaba escribiendo una carta a una iglesia. Colosenses, Efesios, Filipenses, Corintios. O sea, había un problema allá. Busca las cartas, casi siempre son de problemas. Busca las cartas. Muy poco va a haber felicitaciones. Siempre hay problemas. Algo está pasando. Algo los muchachos y las muchachas están haciendo en esa iglesia. Mal. Y Pablo tiene que hacer la carta. Mira. De hecho, hubo peleas que los historiadores están de acuerdo que Pablo las perdió con las iglesias. O sea, hubo iglesias que no querían saber de Pablo en un momento dado. Y en las cartas se refleja la tristeza que tenía Pablo. ¿Okay? Pero estas cartas estaban dirigidas a una iglesia específicamente. ¿Qué pasa? Cuando estas iglesias reciben esas cartas, que son fundadas por Pablo, guardan esas cartas. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que esas cartas, aunque tienen un mensaje para ellos específicamente y para un momento en específico, por una situación específica que estaba pasando, se dan cuenta que en las cartas hay un mensaje que es más universal que la situación particular que están pasando. Se dan cuenta y comienzan a guardar y a valorar esas cartas. Y una vez que empiezan a guardarla, los corintios, pues qué sé yo, alguien de Corinto va y visita Efesios, y allá Efesios ve que tiene la carta que Pablo le pidió a los Efesios, y dice, oh, qué carta bonita que Pablo escribió aquí. Y si tenía los recursos, pues sacaba una copia, y no era en Xerox. Tenía que pagarle a alguien para que se la escribiera. Y él cogió la copia de la carta de Efesios y volvió para Corinto y dijo, mire muchachos, mire lo que traje, esta cartita. Ay, qué bonita. Y cogieron la cartita de Efesios y la ponían junto con la que ellos tenían allí los corintios. Guárdala aquí. Y comenzaron esas cartas a usarlas de referencia. En la medida que se fueron repartiendo estas cartas, se fueron, ¿verdad?, regando por las demás iglesias, comenzaban a tener un valor más allá del valor que tenía para la iglesia particular. Comenzaban a tener un valor más universal. Porque los corintios se dieron cuenta que lo que Pablo le dijo a los efesios, de alguna forma había un mensaje que a ellos les aplicaba. Y comenzaron a valorar esas cartas. Obviamente, como eran cartas que eran dirigidas para problemas específicos, eran un lenguaje sencillo porque era una carta. Usted cuando le dé una carta a alguien, usted se lo escribe en un lenguaje sencillo para que le entienda, ¿verdad? Era sencillo. Hace que esas cartas se muevan más rápido para que la gente las conozca y comiencen a ser reconocidas más rápido como parte de la escritura sagrada. ¿Okay? Por eso es que las cartas entran primero a ser reconocidas universalmente como cartas sagradas. ¿Okay? Estas cartas fueron reconocidas por diferentes grupos de cristianos, no solamente los de Pablo. Otros grupos comenzaron fuera. Recuerda que había seguidores de Pedro también. Comenzaron a reconocerlas porque vieron el valor de estas cartas. Eso ya fue en el mismo, para el siglo II, más o menos. Los discípulos de Pablo, luego de su muerte, ¿verdad? Luego de que Pablo muere, atesoran entonces aún más las cartas que habían recibido de él. Porque ya, o sea, tengo la carta, pero ya no es cuestión de que Pablo me puede visitar, ya Pablo murió. Eso era un pedacito de lo que Pablo le había dicho, había que guardarlas con mucho valor. Como cuando usted tiene una carta de alguien que usted ama y esa persona parte de este mundo, o una carta, algo, usted lo guarda con valor, porque para usted es importante. Entonces las cartas comienzan a tener más valor, ya no solamente el valor del contenido, un valor también emocional y sentimental. ¿Ok? También, desde la cárcel, imagínense. Usted ve cómo guardaban esas cartas, que Pablo les escribió desde la cárcel. Y ustedes saben que esas cartas tienen unas palabras bastante fuertes, llenas de emoción. ¿Ok? Es posible que esos discípulos fueron los primeros en organizar el cuerpo de cartas de Pablo. Cuando hicimos el cuerpo de cartas de Pablo, es que ya en lugar de tener cartas sueltas, comenzaron a unirlas. Qué sé yo, las ponían juntas, yo no sé, no habían grapadoras, entonces las unían de alguna manera y cuando se las reunían quizás para tener su liturgia, pues sacaban ese conjunto de cartas y escogían alguna de las cartas o una porción de algunas cartas y las leían, recordando lo que Pablo les decía. Así que posiblemente fueron los discípulos de Pablo los primeros que comenzaron a organizar juntos
diferentes escritos. ¿Ok? Ese cuerpo, ¿verdad?, de cartas tenía autoridad especialmente para las comunidades paulinas. O sea, después que Pablo muere, lo que decía la carta de Pablo era autoridad. O sea, había una disputa, ya Pablo no estaba, había una disputa entre dos iglesias, entre dos personas de una iglesia, entre la comunidad de la iglesia paulina, había una disputa y no se ponían de acuerdo. Vamos a ver qué dicen las cartas. Aquí dice Efesios, aquí dice Gálatas. No, fíjate, aquí dice que tú me tienes que pedir perdón, por decir algo. Comienzan a tener autoridad, no solamente ya es la parte emocional, no solamente es la situación que es particular para un momento en específico, comienza a tener una autoridad mayor para una forma más general de la vida de la iglesia. ¿Ok? El apóstol Pablo y las cartas paulinas, ¿verdad? El apóstol Pedro, perdón, y las cartas paulinas. Miren qué interesante, para que usted vea que las cartas paulinas son las que comienzan a tener esa autoridad. Esto es Pedro hablando. Esto es Pedro. En 2 de Pedro 3, del 15 al 16, dice, Pedro hablando, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas. Este es Pedro hablando en la Biblia. En todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Pedro en su carta está citando las cartas de Pablo. Y Pedro, había una comunidad de Pedro. La comunidad petrina, que eran los discípulos de Pedro, que obviamente Pedro era su líder, que de hecho es parte, y esto saliendo un poco del tema, pero yo creo que es importante también mencionarlo. En parte, esto es lo que causa que en nuestra hermana Iglesia Católica se utilice el aspecto de los santos, San Pedro, San Pablo. En un momento dado, la Iglesia histórica, como había diferentes grupos, divididos por los apóstoles, diferentes líderes, al santificarlos, al canonizarlos, fue una forma de unificar a la iglesia. Para que ellos tienen su líder, nosotros que somos la iglesia central, nosotros los reconocemos a todos. Y era una forma de unificar la iglesia históricamente, que es de donde viene realmente esa idea, ¿verdad?, de los santos, que casi siempre son personas que eran líderes, ¿ok? Que hay otros requisitos después, pero eso es posterior, pero originalmente era por eso. Constancia del cuerpo de cartas, ¿verdad?, de estas cartas. En 2 de Pedro 3, del 15 al 16, que es la que acabamos de leer ahora mismo, hace referencia a este cuerpo de cartas, dando a entender que Pablo las veía como escritura sagrada. Pedro ya veía las cartas de Pablo como escritura sagrada, las cita. En 2 de Pedro se escribió posiblemente a finales del primer siglo o principios del segundo, o sea que ya las cartas estaban corriendo. Esto nos muestra que las cartas de Pablo tenían peso como libro sagrado para por lo menos dos grupos de cristianos del primer siglo, los seguidores de Pablo y los seguidores de Pedro. Para esos dos grupos, por lo que dice Pedro y por lo que sabemos que dicen los mismos seguidores de Pablo, para esos dos grupos por lo menos esas cartas eran importantes. Yo creo que para muchos otros grupos, pero en ese momento por lo menos para esos dos grupos eran importantes estas cartas. Vamos a hablar de alguien llamado Marción. ¿Okay? Porque obviamente dijimos, los discípulos de Pablo comenzaron de una forma u otra a unir estas cartas para crear un canon, ¿verdad? Pero hubo personas que comenzaron a darle forma uniendo este grupo de documentos, ¿verdad? Hacer un canon, que es lo que hace un canon, es simplemente aglutinar un grupo de documentos, ¿ok? Un hombre llamado Marción, que aunque no, yo creo que muchos no están de acuerdo mucho, ¿verdad?, con su doctrina, pero a realidad hay que reconocer que hizo un esfuerzo por unir estos documentos. Marción de Sinope fue escritor y líder religioso que se destacó como heresiarca. Y como yo sé que me va a preguntarle, pastor, ¿qué es heresiarca? Eso me suena, no sé, como a hierba mala o algo así. Heresiarca es el primer autor de una herejía o el líder de una secta herética. ¿Ok? Y por si acaso usted sabe lo que es una herejía, también lo dice abajo. Herejía es cualquier creencia que está en desacuerdo con las costumbres establecidas por la organización religiosa. Si la organización religiosa establece unas normas, todo el que se sale de esas normas es una situación de herejía. ¿Ok? Tan sencillo como eso. Pues para todos los efectos, Marción era un hereje. Pero el Marción, este hombre, ¿verdad?, que es el
vamos para el siglo II, él funda lo que es el marcionismo. Y el marcionismo y predicaba una religiosidad dualista de corte gnóstico. Mira, lo que creen esta gente, para no aburrirlo, está todo escrito ahí, pero para no aburrirlo, ¿qué hacían los gnósticos? Los gnósticos pensaban que toda la cuestión importante era lo espiritual. Todo lo espiritual. Todo lo que era carnal era malo. Lo único bueno y perfecto era lo espiritual. Al punto que también ellos pensaban, Marción pensaba, que el Dios verdadero era totalmente espiritual. Y ese Dios verdadero es el que se revela a través de Jesús en el Nuevo Testamento, que todavía no existe, ¿verdad? Pero en la historia que narra el Nuevo Testamento. Que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios que no es el mismo Dios del Nuevo Testamento y que es un Dios que simplemente lo que hace es proponer la masacre, el mal. Eso todavía pasa en nuestros días, no es nada nuevo, ¿ok? Que hay gente que piensa de esa manera todavía, ¿ok? Así que él pensaba de esa manera. Pero lo importante, él pensaba que la ley mosaica de Moisés era imperfecta y eran contrarias a las enseñanzas de los evangelios. Rechazaba, por tanto, el Antiguo Testamento y del Nuevo solo aceptaba el evangelio según San Lucas. Tampoco aceptaba los evangelios. Dice, pero pastor, pues ese hombre es una chavienda, ¿cómo usted lo está usando aquí para...? Porque él, y vamos a ver más adelante, él publicó un cuerpo con las cartas de Pablo. Fue el primero que publicó con las cartas de Pablo menos las cartas pastorales. No las incluyó. Porque para empezar no estaban por ahí todavía. ¿Okay? Solamente las cartas, ¿verdad?, que hablamos originalmente. Eran 10 cartas, ¿verdad? Las de Pablo y las que dijimos que obviamente eran seudónimas, que eran de sus discípulos también. No incluyó en ese cuerpo las cartas pastorales, ni primera, ni segunda de Timoteo, ni Tito. La colección de Marción, que Marción publicó, ya estaba circulando en su tiempo, ya había gente leyendo. O sea, era como una mini Biblia. Es el primer canon publicado. ¿Ok? Los manuscritos más tempranos tienen una colección similar a la de Marción. Hay otra gente que empezó a publicar también canon, al igual que el de él. Los evangelios de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, también los encontramos citados ya por los padres de la iglesia a principios de este mismo siglo II. En el siglo II ya están circulando los evangelios, por la tabla que leímos hace un momento. ¿Ok? El primer evangelio publicado dentro de un listado, o sea, de un canon de libros, es el que hizo Marción, que incluyó el de Lucas. ¿Ok? Claro, él metió el de Lucas, pero él le editó. Porque de Lucas era, no sé, había que corregir a este muchacho. Así que Marción corrigió unas correcciones ahí, ¿verdad? Pero, bueno, lo mismo, lo importante de esto es que ya hay alguien que está aglutinando lo que es la Biblia. Para que usted vea que la Biblia que usted tiene en la mano pasó por mucho revolú y muchas manos alrededor haciendo cosas, ¿ok? El libro de Hechos comienza a circular entre los manuscritos a finales de este siglo, del siglo II, y fue aceptado sin mayor reparo. Ya en el siglo II, ¿verdad? A finales del siglo II se comenzó a utilizar el libro de los Hechos, no había problema. En el siglo III, las cartas pastorales comienzan a aparecer en los manuscritos a principios de este siglo. Las cartas pastorales, ya las de Pablo, ¿verdad?, que no estaban incluidas originalmente, ya comienzan a aparecer, a circular por ahí. A partir de este siglo, del siglo III, las cartas paulinas incluían entonces 13 documentos. Las 10 que mencionamos, que eran las anteriores, y las 3 cartas pastorales adjudicadas a Pablo y a sus discípulos. Las 10 cartas de las iglesias y las 3 pastorales son las 13 cartas que hace referencia. En este siglo comenzó la discusión sobre la autoría de Hebreos. Aquí comenzó el chisme y revuelo. Y su inclusión en el Nuevo Testamento. ¿Okay? No querían meter a Hebreos en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Orígenes, que era un historiador, ¿verdad?, de aquel tiempo, del siglo III, hablando de Hebreos, porque se entendía, Hebreos se quería meter en el canon, como ya estaban, el canon estaban las 13 cartas de Pablo, pues se le adjudicó que Hebreos era de Pablo. Y por lo tanto, si es de Pablo, pues somos 14. ¿Okay? Pero Orígenes dice, hablando de Hebreos, de la carta de Hebreos, dice, señala que solo Dios sabe quién había escrito Hebreo. O sea, Orígenes decía, mira, no estén inventando, nadie sabe quién escribió Hebreo. ¿No? De hecho, vamos a ser claros, en nuestros días todavía hay dudas de quién lo escribió. Hay quienes que piensan que es Pablo, hay piensan que no. Yo no creo que es Pablo. Ustedes buscan el estilo de Hebreo, es totalmente diferente. Pero lo importante es que había discusión, y todavía la hay, en cuanto a quién escribió el hebreo. En las cartas universales,
que no son las de Pablo. Entiéndase Santiago, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, Judas, primera de Pedro y segunda de Pedro. Orígenes incluye algunas dentro de la categoría de documentos dudosos. O sea, Orígenes no solamente decía que Hebreo estaba dudoso, hay otras más dentro de las cartas universales. Él tenía dudas sobre la segunda de Pedro, la segunda de Juan y la tercera de Juan. Y la de Santiago y Judas. Él dice, estos documentos me suenan raros. Como que no los quería incluir, Orígenes, dentro del canon. De hecho, eso sí, está claro. La primera carta de Juan es totalmente diferente a las segundas cartas de Juan, a la segunda y la tercera. Lea con calma la primera carta de Juan y después lea la segunda y la tercera. Son diferentes. Son diferentes. No son iguales. Si fue Juan o no, pues ya es otra cosa, pero el estilo es totalmente diferente. Ya en el siglo II, Ireneo, que era otro historiador, no hace ni una sola cita de estos documentos. ¿Verdad? Ireneo pues, escribía mucho, pero no menciona estos documentos que acabo de mencionar porque no le daba importancia. A mediados del siglo XIII, Cipriano los incluye en su listado. Alguien dijo, bueno, está bien, hay dudas, pero los voy a poner. Y mete esas cartas entonces en el listado. Vamos para el siglo IV. Continúa el siglo IV la discusión de Hebreo. Eso no se acabó en el siglo III. Siguen peleando, que va, que no va, que es bueno. ¿Okay? En el 313, el Imperio Romano pasa un edicto, esto es bien importante, en el siglo IV, especialmente en el año 313, el Imperio Romano pasa un edicto, o sea, una ley, por ponerlo de una forma sencilla, otorgando tolerancia religiosa y libertad de culto a los cristianos. Hasta ahí a los cristianos estaban persiguiendo. Todo esto que hemos hablado hasta ahora, los cristianos estaban escondidos. Si nos cogen, nos matan, olvídate. En el 313 es que el imperio dice, no, ya está bueno. Claro, el imperio no hizo esto porque era bueno. El imperio hace esto porque a pesar de que eran perseguidos, la religión cristiana estaba creciendo. Entonces, ¿qué pasa? El imperio dice, bueno, yo tengo dos opciones. O los dejo tranquilos, o si los sigo persiguiendo, está creciendo dentro del imperio de la religión, se me va a abrir el imperio contra mí. O sea, los que son parte del imperio, ¿verdad? Los súbditos se me van a virar. Así que mira, no es que es importante, pero vamos, como dice la palabra, vamos a darle tolerancia, vamos a dejar que existan ahí, ¿verdad? Y vamos a dejar que hagan los cultos que ellos quieran. ¿Okay? Eso en el 313. ¿Okay? Así que de ahí en adelante cambia. Ya pueden con más libertad sacar esos escritos, compartirlos, publicarlos sin temor de que puedan ser perseguidos o inclusive muertos. ¿Okay? La carta, la de Hebreos, le había sido adjudicada a Pablo porque su capítulo final menciona personajes de las comunidades paulinas. Es una de las razones que se utilizó originalmente para decir que Hebreos era de Pablo. Los capítulos finales mencionan unas personas que eran de la comunidad paulina. Por razones históricas, se sabía que era de la comunidad paulina, así que pues, si lo mencionas es Pablo. Esa era la lógica. Yo no le veo mucha lógica, pero es la lógica que ellos utilizaron, ¿verdad? Pero la razón más poderosa, escúchame bien, la razón más poderosa para adjudicar a Pablo la autoridad de esa carta es porque la comunidad paulina estaba en contra Marción. ¿Recuerda a Marción que lo mencionó ahorita? Y el revolú de las creencias que tenía, que el Dios del Antiguo Testamento y de acá. Esa carta, o ese escrito, el de Hebreos, estaba totalmente en contra de lo que Marción hablaba. Claro, si ellos querían contrarrestar a Marción, tenían que dar autoridad a Hebreo. Y la mejor forma de la autoridad de Hebreo es decir que la escribió Pablo. Y si Pablo dice todo eso, que está en contra de Marción, pues Marción pasa a la historia. ¿Okay? Así que se empiezan a poner de acuerdo en hebreo, pero es por conveniencia. ¿Ok? Por conveniencia. Con hebreo se podía presentar a un Pablo que se anclaba claramente en el Antiguo Testamento. Marción no creía en el Antiguo Testamento. Y con una comprensión de la divinidad que presentaba continuidad entre las tradiciones de Israel, la del Antiguo Testamento y el Evangelio. Postura que negaba a Marción al negar la validez del Antiguo Testamento y al afirmar que el Dios revelado en Jesucristo era distinto al Dios revelado en las Escrituras de Israel. Estoy poniendo esto para que usted entienda que, vuelvo y repito como dije hace un ratito, la escritura que tenemos en la mano también es producto de una lucha de ideas. Había una lucha de ideas. No era simplemente porque está bonito y eso es palabra de Dios. Esa carta nos conviene porque nos clarifica lo que nosotros creemos en cuanto al Antiguo Testamento, que
decían ellos, que este loco está diciendo que el Antiguo Testamento. Pues ya nos conviene usar esta carta. ¿Ok? Ajá. Tranquilo. ya él no comenzó, no te preocupes. Ajá. Ajá. Mm. 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 Sí, que como uno estaba así como un zombie y Dios estaba dictándole a uno. Sí. Que yo lo he dicho a veces en algunas predicaciones. Claro que en las escrituras encontramos a Dios, lo encontramos. Y hay palabra de Dios ahí. Pero lo he dicho, no ahora, lo he dicho en muchas predicaciones, pero también está la humanidad de quienes escribieron. O sea, está la humanidad ahí. Y no lo digo yo, lo dice la historia. Está la humanidad de quienes escribieron. Claro, eso es la grandeza de Dios. Que a pesar de la humanidad de quienes escribieron, a pesar quizás de las intenciones distorsionadas de quien quería meter un libro por una razón u otra, a pesar de toda esa humanidad, Dios al final hace su voluntad. Para mí eso le añade, no le quita. Para mí, le añade. ¿Ok? De ahí en adelante, las iglesias, en este siglo, que Atanasio, otro historiador, en una carta presenta a Hebreos como un documento del cuerpo paulino. Ya no, esto lo escribió Pablo. Siglos después dijeron que no, ¿verdad? Pero hasta ese momento dijeron que Pablo lo había escrito. De ahí en adelante, las iglesias admitieron a Hebreos en el Nuevo Testamento y se lo adjudicó a Pablo. Se acabó la discusión. Dale, está bien, nos conviene, deja Hebreos ahí. No hay problema. A principios de este siglo, del siglo IV estamos, a principios de este siglo, Eusebio de Cesarea señala como dudoso las supuestas epístolas de Santiago, la de Judas y la segunda de Pedro y la segunda y tercera de Juan. Sin embargo, los grandes manuscritos de este siglo, el Sináctico y el Vaticano, que son concilios que se formaban, incluyen estos libros. A pesar de que había un grupo que no estaba de acuerdo, como que los incluyeron. ¿Okay? Los incluyeron porque entendían que sí, que tenían valor canónico. En este siglo, en el siglo IV, el mismo Atanasio, que era obispo de Alejandría, escribe una carta de resurrección donde incluye todos los 27 libros del Nuevo Testamento que tenemos hoy en nuestra Biblia. O sea, ya para el siglo IV, ¿verdad? Ya para el final del siglo IV, ya los libros estaban ya puestos ahí en el orden que tenían que estar, más o menos. ¿Ok? Bastante bien. ¿Ok? Déjame hacer un alto cuando hablo de Atanasio y de que era obispo de Alejandría. La iglesia de ese entonces es muy diferente a la iglesia como la conocemos hoy. Eran diferentes iglesias que tenían fuerza. Estaba la iglesia de Roma, que es la que todos conocemos, que posteriormente se convierte en lo que es la iglesia católica. Está la iglesia de Constantinopla. El imperio romano en un momento dado salió de Roma y hizo su capital en Constantinopla, por Constantino, ¿verdad? Constantino es que la moneda allá. Y allí en Roma había un liderazgo religioso. En Constantinopla había otro liderazgo religioso. En Antioquía, donde había salido Pablo, había otro liderazgo religioso. Eran iglesias fuertes de por sí solas. En Jerusalén había otro liderazgo. En Alejandría, que era la parte de Egipto, había otro. Iglesias poderosas. Y los líderes de esas iglesias prácticamente eran los que dominaban las decisiones que se tomaban. Por eso posteriormente cuando no se ponían de acuerdo, y más adelante lo vamos a tocar, cuando Constantino se da cuenta que no se ponen de acuerdo, Constantino permitió la tolerancia para la iglesia, pero se dio cuenta, digo, espérate, no solamente es tolerancia, yo a través de la religión puedo dominar. Porque si esta gente está loca con esta religión y yo soy el emperador y meto la mano, ¿verdad?, para que esta religión se mantenga organizada, pues yo me gano el pueblo. Entonces, cada vez que había una discusión entre estas iglesias que acabo de mencionar, Alejandría, Antioquía, Constantinopla, Roma, que había una discusión, él hacía, ¿verdad?, un concilio que invitaba a los líderes de esas iglesias a sentarse a la mesa, a discutir sobre el tema que no se ponían de acuerdo, hasta que se pusieran de acuerdo. Bueno, él mandaba. Sí, pero él mandaba. O sea, el obispo que no se ajustara, pues. Para más reciente, ¿verdad? Es como cuando en Inglaterra, no existía la iglesia anglicana, era la iglesia católica. Pues cuando Enrique VIII
quiere divorciarse y le pide al Papa que le anule el matrimonio porque quería casarse nuevamente. El Papa dijo que no, te voy a anular el matrimonio nada. Pues Enrique VIII dijo, pues no hay problema, pues le dijo a todos los sacerdotes que habían en Inglaterra, dijo, bueno, ya nos separamos de Roma. Los que quieren estar con Roma, se quedan con Roma, los que quieren estar conmigo, somos de aquí. Claro, los que están con Roma los matamos. Y todo el mundo se hizo anglicano de momento. Imagínate, todo el mundo se hizo anglicano. algo parecido pasaba allí con Constantino. Él era el emperador del imperio. O sea, por eso es que los obispos iban. Claro, como todo, toda cuestión de poder, era un juego de poder. O sea, los líderes religiosos jugaban, ¿verdad? ¿Cómo le tiro al emperador sin ofenderlo? El emperador, dame cómo le tiro, sí. Sí, no. Entonces, y el emperador decía, no, yo no le puedo tirar a los obispos, porque si tiro a los obispos, los súbditos que siguen esa iglesia se me van en contra. O sea, era un juego de pie. O sea, esos concilios eran, y a veces hacían un acuerdo, y cuando llegaban a esa iglesia hacían lo contrario del acuerdo. O sea, era toda una historia, ¿ok? Algo parecido. Que obviamente cuando la guerra de Alemania, el Papa se declaró neutral. No, yo ahí no. Claro, la historia pasó a juicio, que esa es otra cosa. ¿Okay? De ahí en adelante, ya se lo di. A principios de este siglo, Eusebio de Cesarea señaló como dudosas las epístolas de Santiago, ya las mencioné. En el 380, importante, al final, en el 380, acuérdense que al principio lo que hicieron en el 313 fue tolerancia. Vamos a que ellos se reúnan y hagan culto, pero en el 380 se va más allá y lo que se dice es, de aquí en adelante, ¿quién está por ahí? Maribel, nos vemos, Maribel, te bendiga. Bye. En el 380, el cristianismo se convierte en la religión oficial del imperio. En el 313 lo que dieron fue libertad, ¿verdad? Y hagan lo que quieran, no nos vamos a meter. Pero en el 380, el cristianismo había tenido tanta fuerza. Es increíble, porque una iglesia que estaba siendo tan perseguida, cogió tanto esfuerzo. A veces yo digo, y yo pienso, esto es un paréntesis, no tengo ni que pensar como yo, que a veces nos quejamos, ¿verdad?, de los momentos malos, de la persecución. Pero la historia ha demostrado, no lo digo yo, la historia ha demostrado que mientras en los tiempos que más perseguida fue la iglesia, fue cuando más creció. Eso nos debe decir algo a nosotros. En los siglos, en los tiempos, en los años, cuando la iglesia fue más perseguida, es cuando más creció. Cosa que va contra toda lógica humana. Y nos debe poner a pensar a nosotros a veces como somos un poco, ¿verdad? No quiero usar la palabra fanático, pero es que no se me ocurre otra. Demasiado fanático, ¿verdad? De la tranquilidad y de la paz y de que no haya conflicto. Pero la realidad es que cuando más conflictos hubo es que más la iglesia creció. ¿Ok? Así que en 380 se vuelve la religión oficial del imperio. Importante con esto. Ahora sí. Antes ser obispo, que era el líder de cada una de estas iglesias que estaban en toda esta área del Mediterráneo, ser el obispo, que era ser líder de estas iglesias, era un trabajo un poquito fuerte. Pero cuando la iglesia se convierte en la religión oficial del imperio, todo el mundo quería ser obispo. A todo el mundo quería ser obispo, porque obispo significa poder. Porque lo que la iglesia decía era lo que el imperio hacía. De hecho, y eso se cambió posteriormente cuando en Francia, pero hasta ese momento el emperador era el que le daba el visto bueno a los obispos, porque era el emperador. O sea, para que un obispo fuera obispo había que pasar por el sedazo del emperador. Eso cambia ya cuando la iglesia romana se separa del resto de las iglesias de Oriente y se forma lo que es la iglesia católica. En un momento dado cambia, y cuando va a subir el rey de Francia, por primera vez entonces un líder religioso, que hace un papa, es quien le da el avar, la bendición a un emperador, que es en este caso el de Francia. Ahí cambió todo. ¿Okay? Pero solamente una notita aparte. En el mismo siglo IV, ahí estamos con Apocalipsis, ya vimos el revolú de Hebreo. En el siglo IV, el libro de Apocalipsis también tuvo problemas para entrar al canon. A muchas iglesias les parecía que no era una obra del mismo autor del Evangelio de Juan y de las 3 cartas de Juanina. O sea, hay quien pensaba que el que escribió Apocalipsis no era el mismo. Era de otra persona, era otro Juan. Era otro Juan. Opinión de alguien, obviamente. Para otros,
para otros, la razón principal era de índole política. ¿Por qué no querían Apocalipsis? Era una razón política. Resultaba claro que Apocalipsis era una obra de oposición al imperio romano. Esto confrontaba un conflicto con las iglesias que deseaban negociar una salida al conflicto entre el imperio y la iglesia. Usted lee Apocalipsis. Apocalipsis lo que le tira a los que están gobernando es candela, o sea, es fuerte, léalo con calma. Olvídese un momento de los ángeles, de los candelabros, y póngase a escuchar cuando lea lo que le está diciendo a los líderes, que le está escribiendo Apocalipsis en ese momento, ¿ok? Eusebio de Cesarea señala al Apocalipsis como un libro ilegítimo. A Eusebio no le gustaba. En las iglesias de Oriente, entiéndase, la que no era Roma, para esa iglesia Apocalipsis tenía pocos adeptos. Donde más Apocalipsis estaba bien afianzada era en Roma. El resto de las iglesias que mencionó ahorita, Alejandría, Constantinopla, Antioquía, ahí Apocalipsis no tenía mucho arraigo. Era en Roma realmente. ¿Okay? A final de este siglo, del siglo IV, algunos padres de la iglesia cuestionaron la autoridad de Apocalipsis. ¿Okay? Okay. A pesar de todo esto que acabo de decir, ¿verdad? Que no estaban de acuerdo con Apocalipsis, a pesar de todo lo anterior, los concilios de Hipona son los concilios que el emperador, ¿verdad?, ponía para ponerse de acuerdo en cuanto a diferentes temas. Hipona fue uno de estos concilios, que fue en el 393, y el concilio de Cartago, que fue en el 397, admitieron la autoridad de Apocalipsis como un libro de peso canónico. Ahí fue que lo aceptaron. La posible razón de esto es que se pudo reinterpretar como un libro a favor del Imperio Romano y en contra de los enemigos de Roma. Pues en el libro dijeron, no, el autor no le está tirando al imperio, le está tirando léalo con calma, le está tirando a los enemigos del imperio. Pues así sí, así puede entrar, no hay problema. Ahí podemos aceptarlos en el canon. El mismo Constantino, que era emperador, ordenó que en los 25 Nuevos Testamentos que se hicieron reproducir, incluían el Apocalipsis. O sea que ya el emperador estaba de lado de ese libro. Constantino entendía que él, el emperador, escuche bien, pues lo convencieron de que podía meter a Apocalipsis. Constantino entendía que él, Constantino, el emperador, era el ángel celestial que predicaba el evangelio a todas las naciones. Y le voy a citar lo que dice Apocalipsis 14:6. Dice Apocalipsis 14:6 dice: vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y Constantino dijo: ese soy yo. Ese soy yo. Pasa Apocalipsis para adelante, que ese soy yo, no hay problema. Hermano, es historia, no me lo estoy inventando. Eso es historia, eso está ahí, eso pasó, ¿ok? Una vez reinterpretado el Apocalipsis de esta nueva manera, fue aceptado por todas las iglesias. Pues no hay problema, ¿ok? Okay. Siglo V, ya estamos acabando. Ya falta un par de minutos, ya punto a cabo. Siglo V. Agustín de Hipona, otro padre de la iglesia, ¿verdad? Muy reconocido, acepta Hebreos como un documento canónico, por lo que el cuerpo de las cartas paulinas llegan a tener entonces 14 cartas, que fue lo que dije hace un ratito, que es lo que tenemos hoy mismo en el Nuevo Testamento. Jerónimo, a principios, que es otro, ¿verdad?, líder de la iglesia, Jerónimo, a principios de este siglo, del siglo V, señaló que los 27 libros del Nuevo Testamento entraron poco a poco en el listado de textos sagrados de la iglesia. O sea, en el siglo V, uno de los líderes de la iglesia dice: miren, vamos a estar claros, esto que tienen en la mano, esta Biblia, esto fue por filtración. Esto nos tomó 5 siglos, 500 años nos tomó ponernos de acuerdo poco a poco para tener eso que usted tiene en la mano. ¿Ok? Concluye el proceso canónico del Nuevo Testamento. ¿Okay? Tomó 5 siglos, 500 años, el llegar al Nuevo Testamento que tenemos hoy en la Biblia. Una vez terminado el canon, los libros han seguido interactuando unos con otros. Importante, esto es bien importante. En el Nuevo Testamento usted va a encontrar cosas que chocan. Dice, pero ¿por qué aquí dice? Un ejemplo. O sea, en el Nuevo Testamento, en un momento dado se dice, tenemos que orar por nuestros gobernadores, nuestros gobernantes, ¿correcto? Y en Apocalipsis dice, no, usted no ceda. Usted no ceda. Sí, no, ellos están mal. Mientras que el otro lado dice, no, tenemos que orar por ellos.
Hay cosas que nos pueden parecer contradictorias. Eso no es malo. De hecho, es lo que está diciendo ahí. Eso lo que hace es que hace que esos mismos libros, que ya son parte de ese Nuevo Testamento, aún hoy siguen interactuando uno con el otro. Y usted en un momento dado lee un libro, usted le habla algo en específico. De momento lee otro libro que es con otra cosa diferente y le dice otra cosa diferente. Y el Señor utiliza esa diversidad, esas aparentes contradicciones para hablarte a ti en el momento que tiene que hablarte, quizás de una manera fuerte a veces de una manera más suave. Lo hace que es un libro vivo. Entre los mismos libros que están ahí, las cartas paulinas, el libro de los Hechos, los Evangelios, Apocalipsis, entre ellos mismos todavía hoy siguen interactuando. Si todo fuera uniforme, no había interacción. Uh-huh. Sí, claro que sí. Claro que sí, claro que sí. Está en lo correcto. Eso lo hace un libro vivo. Vivo. O sea, no le tengan miedo a las contradicciones. Son parte. Hay contradicciones. Mira, no te tanto hay contradicciones. Tiene que haber porque son seres humanos que tienen pensamientos diferentes. Ahora, claro, ¿qué las unifica? El poder de Dios. Al igual que él y yo pensamos diferente en algo, pero el Señor nos une. Es lo mismo. Es lo mismo. Sí, a veces peleamos. No, embuste, pues bromeando. Es bromeando. O sea, pero lo mismo que nos pasa como iglesia, como creyentes, que a veces, mire, chocamos y ese choque con respeto. Por eso yo he dicho 1000 veces, mire, yo soy muy bautista, a mí me encantan las asambleas, siempre que haya respeto. Cuando se falta el respeto, el Señor se salió del asunto. El Señor se salió. Ustedes están por su cuenta. Y se puede diferir. Y yo lo he dicho 1000 veces, yo también se lo he comentado. Yo recuerdo cuando yo comencé como bautista, al principio. La primera asamblea que yo fui fue en Junco. Hace muchos años, no me acuerdo ni el año, hace muchos años. El presidente era Daniel Santos. ¿Cómo se acuerdan de él? Y yo recuerdo esas asambleas, mi primera asamblea estaba asustado. Yo veía a un Fidel Mercado, a un Camacho, mira, esa gente se paraba en ese micrófono y se hablaban fuerte. Y yo decía, mío, pero aquí hay una pelea. Y después bueno, con respeto. No, se paraban en la puerta y se abrazaban. Así debe ser. Claro, para que en las puertas nos abracemos, significa que en el debate fuimos respetuosos. Porque cuando en el debate nos faltamos el respeto, pues en la puerta no nos vamos a abrazar. En la puerta no nos vamos a abrazar. O sea, eso es importante. Y eso mismo que se le aplica a nosotros como creyentes, le aplica a las escrituras. Hay cosas que van a chocar entre ellas mismas. Dice, pero ¿por qué aquí me dice esto y esto? O sea, pues mira, porque la vida es así. A veces la vida aplica una cosa aquí aplica otra. Hay veces que yo te doy un consejo a Delia hoy y le funciona. Dentro de 5 años hay una situación similar y yo digo a Delia un consejo diferente. Y dice, pues, pastor, pues aquella me dijo, no, para aquella vez una ocasión, esta es otra. En aquel momento te tocaba hacer esto. Mi opinión es que está lo mejor que ahora no, ahora debes hacer esto otro. Eso es la parte viva de la Biblia. Si fuera un libro totalmente uniforme, que todas las partes están de acuerdo, pues no hay soluciones diferentes para situaciones diferentes, será siempre lo mismo y lo mismo. En otras palabras, este canon muestra una gran pluralidad. Hay diversidad en el Nuevo Testamento y eso es bueno, es maravilloso. El canon muestra que la fe no es un dogma rígido. O sea, no es que esto lo dice así, tiene que ser así, no. Sino que se puede presentar en distintas versiones conforme a las distintas voces de los libros que componen el canon. A veces queremos que las escrituras sean demasiado rígidas. Y Jesús no fue rígido. Jesús con algunos fue rígido y con otros les pasó la mano. Busque las escrituras, los evangelios. Algunos, mira, les dijo, algunos le viró la mesa y lo sacó a patar de allí. No. Y a la mujer que era adulta, no, ven acá. ¿Quién te está señalando? Yo no tampoco te señalo. Pero porque el evangelio y la palabra, el Nuevo Testamento lo muestra, no es un documento rígido. Porque el ser humano es un ser rígido. Y si buscamos la presencia de Dios en esa palabra, haciendo el documento un documento rígido, no vamos a encontrarnos con Dios. ¿Ok? Terminamos. Preguntas, dudas. Ajá. Coge el micrófono, porque es que si no se queda grabado y cógelo por ahí. Por ahí. Ahí, para arriba, ahí.
algo que va a sonar a chiste. Ajá. Yo creo que de los pocos que quedan de la primera asamblea, Ajá. cuando se creó la Constitución, soy yo. Y es interesantísimo que la pelea más grande de esa asamblea Ajá. ocurrió entre Fidel Mercado y Clara, su esposa. Un matrimonio. ¿Por qué razón? Ujú. Porque tenía que haber unanimidad. Y Clara estaba contraria a lo que había creado Fidel Mercado. Y pelear con la esposa está difícil. Así que cuando tú hablas de esa situación en que personas sostienen diferentes puntos, pero que en un momento dado hay que unirse. Bueno, déjame decirte, todos llegaron a un acuerdo. Al final, como quiera. Menos una persona. No, ¿Quién? este servidor. Ah. ¿Y cómo se aprobó la asamblea? Ajá. ¿Y cómo se aprobó Ajá. ¿Cómo se aprobó la Constitución? Ajá. Porque yo no voté. Ah. Y me abstuve. Y al abstenerme, entonces pudo pasar. hubo unanimidad y se aprobó la Constitución. ¿Y Fidel no te dijo nada? Me imagino. Me imagino. Esa es la belleza de todo esto. Así que, gracias a los que no están en vivo, pero se está grabando, ¿verdad? Por la cuestión del internet, que definitivamente vamos a cambiar de compañía de internet, no puedo seguir con este jueguito toda la semana. Pero se está grabando y la voy a subir esta misma noche para los que no pudieron verlo, lo puedan ver. Para ustedes, para los que están conectados, gracias. Porque es importante estudiar la Biblia, pero para estudiar la Biblia es importante saber de dónde vino y por qué es como es. Es importante porque nos permite entenderla un poquito mejor. Amén, amén. Y como no hay mensajes escritos, pues yo digo lo que diría Rafa escrito ahí, a la camita a todo el mundo. Dios me los bendiga y que la paz de Dios sea con ustedes en esta hora. Voy a poner por aquí la musiquita para hacer la despedida final y con esto nos vamos.
presencia da vida a mi ser, y en ti ahora yo puedo ver. Tu presencia me da fuerza, soy Señor. Tu presencia da vida a mi ser, y en ti ahora yo puedo ver. Tu presencia me da fuerza, soy Señor.